Gloria al Señor, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de estar aquí presente. Una entrega más para cada uno de ustedes de su programa El Espacio de Doble Vía. Un momento grato donde el Señor le place traerle una palabra para que usted sea bendecido y edificado al mismo tiempo, deseando que usted se mantenga ahí presente para escuchar una palabra de bendición a su vida, como en cada espacio, esperando que le sea de gran bendición. Vamos a dejar que nuestra hermana Marlene esté saludando y luego entramos al tema. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada una de esas personas que siempre se mantienen pendientes con este programa. Doble Vía, la costumbre de todos los días. Y como decía la pastora Mónica, no te mueva de ahí porque yo sé que este tema será de edificación para cada uno de nosotros. Gloria al Señor, así es. En este momento también quiero recordarle a todas las personas que están ahí presentes. El reverendo Osvaldo Torres está ausente por asuntos ministeriales. Y nuestra hermana Melania también está ausente, deseando que donde quiera que ellos estén sean muy bendecidos. Y del tema que vamos a hablar es del don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Dice, los dones son algo exclusivo, sino que se describen algo que es dado por Dios, es dado gratuitamente. Entonces ellos se utilizan de la misma palabra que se usa el don y se ve que no es un poder, sino un donados de Dios y la vida eterna. Cuando hablamos del don de Dios, no es más bien que una gracia. Por gracia que obtenemos todo lo que obtenemos, cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que porque por gracia somos salvos. Y dice el Señor, hablando en su palabra, nos insta a cada uno de nosotros que demos gracia a lo que por gracia antemano hemos recibido. Hay personas que tienen un don de profesar la palabra, otro de ministrar la palabra, uno de servidores, uno de milagro, uno de sanidad, uno de liberación, otro de consejero y sucesivamente en diferentes áreas. El Señor supo distribuirlo a cada uno conforme a como a Él le plació y conforme a su voluntad. Así a cada quien el Señor le asignó su oficio, vamos a decirlo así. Ejemplo, hay personas que tienen una vocación muy lindas, y esa vocación la utilizan para ser consejero. Eso es un don, una gracia. Es más bien que el Señor habitúa a esa persona, lo prepara espiritualmente para conocer ciertas áreas de persona a través del orden espiritual. El don de Dios es una bendición porque el Señor dijo en su palabra, cuando Él se refería a aquellos apóstoles, cuando Él dijo que íbamos a recibir su favor por medio de señales, maravillas y prodigios. Y dice que esas señales que nosotros íbamos a ver también iban a ser manifiestas, cada una de ellas. Hay personas que tienen un don maravilloso y es una gracia que ellos pueden estimular a la persona, pueden levantarlo, son compasivos, son amorosos, tienen dedicación para con ellos. Hay personas que tienen un don para cuidar pacientes que están internos. Todo eso es un don de parte del Señor. Hay otro tipo de personas que ellos tienen un don para ir a las cárceles, a visitar a esas personas que están ahí enfermas, deprimidas, esos presidiarios que están ahí deshechos. Eso es un don y una gracia. Para todo hay que tener en primer lugar el amor de Dios y la pasión ante todos para hacer la voluntad del Señor. Y dice la palabra del Señor, gloria a Jesús. Dice en 2 de Timoteo 1:6, dice, por lo cual les recordamos que avive el fuego, el don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Hay personas que cuando ellos suelen ir a una iglesia, a un centro cristiano, hay personas que le profesan y le dicen, mira, te dice el Señor que en ti hay un don especial, úsalo. Y ellos como que no desconocen eso, no tienen conocimiento, ellos le pasa el tiempo y luego ellos suelen preguntarte y te dicen como líder o pastor, a mí me profetizaron y me dijeron que yo tengo un don, ¿cuál es el don mío? Y eso me recuerda en una actividad que alguien hizo esa pregunta y el consejero, el ministro le dijo, bueno, ¿tú quieres saber lo que es un don? Él le dijo, si tú entiendes que tú eres una persona que te gusta limpiar la iglesia, eso es un don. Si tú entiendes que eres una persona que te gusta ya regar tratado, evangelizar y a predicar la palabra, eso es un don. Si tú entiendes que tú puedes orarle a un enfermo y Dios puede hacer el milagro, eso es un don. Eso es así simplemente. Los dones de Dios son más que una
una atribución a través de la palabra, pero eso ni te salva ni te condena. Tú puedes hablar en lengua, tú puedes profetizar, tú puedes hacer de todo, pero si no andamos conforme a la palabra, todo eso es en vano que se hace, y aún es necesario. Es tan necesario como si fuera lo que nosotros vivimos a diario a través de su palabra. Pero recordemos que el mismo Señor dijo a través de su palabra: no se preocupen por profetizar, ni hablar en lengua, ni echar fuera demonios, ni hacer milagros. Preocúpense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida en aquel gran día. O sea, son atribuciones, como estoy diciendo. El Señor le otorga un don a alguien, y ese don que el Señor le da a esa persona, dice que después de Dios haberlo dado, dice que no se quitan, que los dones son irrevocables. Yo puedo apagar dejar que el fuego que había en mí se apague. ¿Cómo se activa el don espiritual en mi vida? Yo poniéndolo en práctica, dándole el uso que necesita, activándolo a través de la palabra y poniéndolo en práctica y por obra. Hay gente que tienen el don pero no lo practican. Entonces, al no darle la práctica que necesitan o el funcionamiento que necesitan, entonces ese don está ahí apagado, como muerto. Pero no es que tú no lo tienes, todos tenemos un don, todos tenemos una gracia que no ha sido dada de parte del Señor. Marlene. Así es, y como decía usted, pastora, que hay mucha gente que conforme a ese llamado son su propósito. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Que si Dios te llamó con un don de adoradora, da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Ayuda a otros que puedan levantarse a adorar. Si el Señor te llamó con un don de convencimiento, bueno, pues convence a otros que puedan llegar a los pies de Cristo. No abuse del don que el Señor te ha dado, porque hay mucha gente que hoy en día están abusando de lo que Dios le ha dado. ¿Cómo así? Que ya ellos se creen tal, fulano, tal, y no pueden ayudar a otros. No. El Señor dice en su palabra que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así es que nosotros no debemos de abusar de lo que el Señor nos ha dado, sino dar por gracia. Y mira lo que dice la palabra en Proverbios 12, dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiere decir que esto es por la gracia de Él y su gloria de Él. Pastora Mónica. Gloria al Señor. Y dice la palabra ahí mismo, gloria al Señor, en 1 Corintios 12, del 3 al 6, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, que es en sí mismo. Dice: pero a cada uno nos es dado, gloria a Dios, la manifestación del Espíritu, gloria a Dios, para que aproveche, porque en este es dada la del Espíritu de Dios, la palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia en el mismo Espíritu, a otro de fe en el mismo Espíritu, y a otro de sanidades en el mismo Espíritu. Y sucesivamente podemos ver que ahí sigue diciendo y rectificando, a otro de milagro, a otro de ejercer su función en diferentes áreas. Entonces, todos nosotros, todo cristiano que llega a una iglesia, que es guiado a través de un líder, a través de un siervo, las personas que el Señor le plació ponerles ahí a su lado, viene siendo más que un manual, un guía para que esas personas se puedan educar, se puedan doctrinar, puedan ser formados a través de la palabra del Señor. Para eso existen las enseñanzas que se le da a los creyentes, se forman, y entonces a través de cada una de las enseñanzas que el Señor nos da, a través de la palabra, es que vamos obteniendo el conocimiento y la madurez de que somos sus siervos. Nadie llegó sabiendo a los pies del Señor, sino más bien la palabra misma nos van dando a nosotros la enseñanza. Por eso el Señor nos enseña que nosotros, si queremos sabiduría, que le pidamos sabidurías a Él, porque Él nos la va a dar. Amén. Entonces, el don, que ese don, más que una gracia que no ha sido dada de parte del Señor, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Y Él se la da a quien Él quiere, como Él quiere, y usa a quien Él quiere. Más bien ahora podemos ver tantas personas que después de haber conocido la verdad, se han extraviado de ella. Personas que profesaban, que decían Cristo sana, Cristo salva, ya hoy son adversarios contrarios de ella, pero no significa
significa que tú por eso debes de dejar de hacer la función que el Señor te ha dado. Dice que cada uno que haga conforme al don que le ha sido dado. O sea, si mi compañera hermana Marlene, que no sería ese el caso, si ella no quiere seguir haciendo la función que Dios le dio a ella, pues yo no debo de detenerme por eso, porque a cada una Dios nos va a sacar cuenta. Amén. Entonces Dios es el que bendice, Dios es el que tiene el control de cada uno de nosotros, y la misma palabra nos van instruyendo y nos van haciendo sabios a través del tiempo, del proceso, de cómo Dios nos va trabajando. Vamos descubriendo que la gracia del Señor es maravillosa. Pero quiero también reiterar en medio de esto, que porque una persona, un ejemplo, recibe el milagro, eso es bueno. Que una persona haya sido sanado de un cáncer, de un tumor, porque por medio de una sanidad le oraron, gloria al Señor. Si esa persona no busca del Señor y no le entrega su corazón al Señor, de nada te sirve. Te sanará del milagro, pero ¿y tu alma? Entonces el alma vale más que todo. Ejemplo, hay personas que a veces van a una campaña y en esa campaña pasan 6 personas inválidas en una silla, cada uno en su silla. Y cuando viene la manifestación del milagro y de la sanidad, usted puede observar que no todo el mundo se para de esa silla, tal vez unos o dos. Y mucha gente se preguntaría, pero ¿por qué si el milagro que Dios usó con fulano y fulano se levantó, por qué ese se quedó en la silla de ruedas? Te voy a explicar este pequeño secreto. Hay personas que Dios lo desea más en la silla de ruedas que levantarlo de la silla y que su alma se pierda. Al Señor le interesa el alma de nosotros, sea que estemos enfermos, que no estemos enfermos, porque lo único que quiere de nosotros es la salvación. Hay un tipo de persona que entonces, Señor, efectúa su milagro, en primer lugar porque era un plan de Dios, y esa persona abrió su corazón para recibir el milagro. Hay otro tipo de personas que son incrédulos y ellos no creen de ninguna manera, pero no significa que porque una persona sea incrédula, Dios no va a dejar de manifestarse. Sí, Él lo va a hacer por encima de los incrédulos. Hay personas que dicen que Dios no efectúa el milagro en tal lugar porque ahí son incrédulos. Nunca te grabe esto en la mente. Dios obra más a donde hay más incredulidades. ¿Sabe para qué? Para Él exhibir su gloria, para que su nombre sea exhibido por encima de todo. Entonces, de que hay personas que tal vez no reciben la sanidad, esos son asuntos del corazón de esa persona y el plan de Dios y su propósito. Él sabe por qué lo permite, pero existe el milagro, existe la sanidad, existen las señales, existen sus maravillas, sus prodigios. Todo eso está escrito en la palabra, y eso fue lo que el Señor nos instruyó a cada uno de nosotros a través de su verdad. Así que nos vamos a una pausa comercial. El don de Dios, qué maravilloso es. Me gusta hablar mucho de eso porque uno siente que está dentro de sus aguas. Y hablar del don de Dios también dice que por el mismo Espíritu se le dio por medio de la imposición de las manos a la persona el milagro, el de profetizar, discernimiento. Cada una de esas operaciones son todas necesarias en la casa del Señor. Una casa que tiene una visión profética, que tiene una visión apostólica, una visión de reino. Es como si fuese que tú tienes el kit completo, porque ahí tú vas a encontrar el de sanidad, el de milagro, el de liberación, hablar en lengua, manifestación de todo lo que el Señor le place, sea para libertar gente oprimida, gente endemoniada, gente de toda forma. Y el mismo Espíritu de Dios trae consuelo. Cuando tú tienes esa depresión, que tú te sientes mal y que el Señor te trae una palabra, dice que ellas mismas nos dan aliento y nos dan vida, y son medicina aquellos que la buscan y la hallan. Eso es lo que hacen este tipo de operación en el don del Señor. Entonces, muchas personas a veces dicen, ¿cómo es que el Señor puede hablarle a alguien? ¿Cómo es que Dios habla? Sí, el Señor habla, Él es el mismo de ayer y de hoy. Si te dio la boca para hablar, los oídos para escuchar y los ojos para ver, cuanto más Dios no tiene su ciencia y su sabiduría para usar el hombre humano. Hay gente que dicen que Dios no habla. Bueno, esos son tu conceptos.
para mí hablas a diario, porque si nosotros hablamos, entonces eres quien gobierna nuestra vida. El Señor tiene su forma de ministrar a todo ser humano, y entonces hay personas que ellos reniegan y rehusan mucho de que Dios no anda hablando así, que de verdad, tiene razón en un sentido, Dios no le habla a todo el mundo, pero hay vasijas especiales que Dios la tiene para depositar su esencia, porque dice que no deposita su esencia en vasijas sucias, ni inmundas, ni en deshonra, sino una persona que se guarde, que se cuide para el Señor. Todavía el Señor tiene personas así, y Dios se manifiesta a través de la profecía, a través de la revelación, a través de los sueños. Todo eso es maravilloso cuando sabemos emplearlo y sabemos manejarlo. Por eso Él dijo en su palabra, cada uno reparta, úsese conforme al don que le ha sido entregado. O sea, Él repartió conforme a la voluntad de como Él quiso. Si Él entendió que María era una profeta, Él la capacitó desde antes de nacer. Ya ella iba a ser una profeta. Lo que pasa es que Dios tiene hombres y mujeres aquí que a través de la misma palabra Él hace identificar quién tú eres en Dios. Hay personas que tienen un don de cántico, personas que tienen un don de adoradores, de salmista, y esas personas, de repente tú escuchas que hay personas que dicen, mira, si te dice el Señor que tú tienes un don de adoradoras, que el Señor va a poner en ti lenguas angelicales, una lengua angelical que no se van a interpretar muchas veces aquí en la tierra, sino en el cielo. Y tú te haces esa pregunta, pero ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a pasar? El Señor sabe en su debido momento cómo va a manifestar eso, y qué maravilloso es eso cuando eso ocurre. Hay personas que a veces tienen esta inocencia, vamos a decirlo así, que ellos a veces cogen hasta semanas y 2 y 3 días de ayuno y oración para que Dios les permita hablar en lengua. Déjame decirte que eso es un don que Dios trae. No es que tú lo andas comprando, ni lo andas ofertando, ni lo andas buscando. Eso es a quien Dios lo deposita y con quien Dios quiere usar eso. Entonces, he conocido personas que dicen, pastora, yo he ayunado, yo he orado para hablar en lengua y yo no hablo nada. Bueno, es que ese no es tu área. Lamentablemente, incluso la gente que hablan en lengua, muchas veces dice que si no hay quien interprete, para que no se vea que somos locos dentro del pueblo, dentro de los incrédulos, dice que es mejor que lo usemos para edificación a vosotros mismos. ¿Qué edificación a vosotros mismos? Bueno, tú tienes un don de lengua, úsalo en tu oración, úsalo en un momento que tú estás haciendo una liberación, algo así. Entonces hay gente que piensan que esto no se compra así. Eso fue lo que le pasó a Simón, gloria a Jesús, cuando él estaba haciendo su adivinación, que estaba engañando a cuanta gente pudo. Y encontramos en esa lectura cuando vino Felipe, que era un simple joven, que vino pronunciando un evangelio verdadero. ¿Qué es un evangelio verdadero? Él hablaba lo que estaba en la palabra del Señor. Entonces dice que cuando Felipe llegó, entonces vino a desmentir las obras de Simón, porque Simón era un falso, mentiroso, adivinando y engañando a cuanta gente pudo. Entonces cuando viene Felipe con el evangelio de Cristo, que es el verdadero, que empieza a predicar la palabra, encontramos donde dice que hombres, mujeres y niños creyeron a través de la palabra y fueron bautizados todos a través del Espíritu Santo. O mejor dicho, fueron todos impactados y tocados. O sea, Dios mandó a ese joven a través de su evangelio a quitarle esa venda. Así hoy por hoy nosotros podemos encontrar muchas personas que le creen más a los hechiceros, a los adivinos, a los falsos, a los mentirosos. Es más fácil para ellos creerle al diablo, que el Señor reprenda, que tú creer en una profecía que viene a través de un ungido de parte del Señor. Esa gente que tienen desconocimiento de la verdad de la palabra, ellos se confunden, ellos piensan que lo que el enemigo está adivinando es lo mismo que un siervo ungido de Dios está profesando. Pero si Dios arrepintió a un brujo para que salga de su mentira, de su hechicería, de su profanación negativa, y después lo limpia y lo saca de ese mundo extraviado y confundido, entonces ya esa persona es una persona que ya Dios lo usa como un vaso de honra. Así mismo hay mucha gente que están extraviados de la verdad porque no tienen conocimiento, pero para eso el Señor permitió que Felipe llegara a esa ciudad de Samaria a desmentir las barbaridades de Simón. Y luego que a través de los apóstoles, de Pedro, de cada uno de ellos, que él descubre, Simón, que lo que está haciendo es incoherente, entonces él quiere comprar ese don.
Y eso no se compra con dinero, se obtiene por gracia. Y luego le dice que quiere comprar el don, le ofrece dinero, entonces en ese momento se le confronta a través de la palabra y se le dice, te veo pereciendo, si no te arrepientes y no te conviertes, entonces sería, mejor dicho en español, un alma perdida. Entonces, con lo del Señor no se improvisa. Un profeta que el Señor usa, conforme al término bíblico, la palabra nos enseña que el profeta tiene la mente de Dios, el oído de Dios, la boca del Señor, y lo que sale no está ni en su mente ni en su pensamiento, porque Dios no improvisa. Él simplemente usa ese vaso como de honra y de gracia y de su misericordia en el momento que Él quiere manifestar su palabra sobre esa vasija, y esa vasija es la que transmite la palabra a aquella persona que la recibe. Entonces sucede que aquella persona que escucha la palabra, sea que tú entiendas que no es de Dios o que de Dios, si el profeta habló de parte de Dios, tú tienes que tener por seguro que esas palabras se van a cumplir tardes o temprano. Hay gente que dice, me dieron una profecía mala. ¿Qué es una profecía? Yo no hay ninguna profecía mala, porque si tú estás en pecado, te van a profetizar que estás en pecado. Si estás en desobediencia, te van a hablar que te arrepientas que estás en desobediencia. Si el Señor te va a hablar de bendición, esa bendición se van a ver tarde o temprano. De acuerdo a vuestra condición de vida, así el Señor nos va a hablar. Claro, hay personas que consultan como si fueran a Baales, y eso es negativo. ¿Qué consulta a Baales? Déjame ir a donde fulano, que escucho que es un profeta y que Dios lo usa. A ver, ¿qué Dios me dice? Eso no cabe ahí, de verdad que no cabe. ¿Sabe por qué no cabe? Porque a lo mejor yo, me voy a poner en el ejemplo, que fuera yo, que el Señor me guarde, y yo voy, déjame ir a donde Marlene, para que ella me ministre algo que yo necesito, pero a lo mejor lo que yo necesito en ese momento, o Dios tiene el control de eso, o no está en el agrado de Dios, y el Señor lo que va a traer una palabra a través de ella, que va a cambiar mi vida, pero como que a mí esa no me conviene, yo digo, eso no fue de Dios. Dios no habló, sí, Dios habla, Él sigue hablando, pero tenemos que asegurarnos, todas las personas que dan una palabra, que sea de parte de Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice, hay de aquel que dijo sin Dios decir. Dios entonces hallará a esa persona como mentiroso. Entonces lo primero es asegurarnos todo, cuál es tu área específica, a dónde tú te defines, a dónde tú te desarrollas, cómo Dios se glorifica en la vida tuya, y tú tener siempre el cuidado y la precaución de que tú no estás hablando de un hombre cualquiera, tú estás hablando de Rey de Reyes y de Señores, tú estás hablando de Dios, del Altísimo, ay santo, del gran yo soy. Aleluya. Gente que son representantes de una línea de productos y ellos no saben cómo fabricaron ese producto, y ellos son muy representados en muy cosas, y ellos hablan de ese producto sin conocerlo, y ellos son muy bien elaborados para decir lo que ellos piensan decir de ese producto y de ese laboratorio. Entonces el siervo de Dios es un centinela, un embajador. Aleluya. Es un linaje escogido por Dios, y como que somos sus mensajeros, tenemos que asegurarnos cómo es que vamos a decir, así dijo Dios, y asegurarnos de que lo que Dios dijo sea de Dios y que no sea mentira. Amén. Santo Dios poderoso. También podemos ver personas que han soltado lo del Señor, y hay gente que no se ordenan bajo los estatutos de la palabra, y lo que hacen es dicen, pero el Señor me sigue usando de igual forma. Pues déjame decirte que si tú no te ordenas, no te evita que no va, porque es lo que le decía a la pastora, los dones son irrevocables. ¿Qué pasa con eso? Que los dones no se le quitan a nadie, sino que tú puedes seguir ejerciéndolo, pero esto no te va a dar una salvación. Podemos saber a Lucifer. Lucifer, ¿quién era en el cielo? Era encargado de la adoración, pero no quería estar bajo la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, y por eso fue lanzado. Queremos decirte hoy que si tú tienes un don de parte de Dios y tú no estás bajo los estatutos de la palabra, queremos decirte que te ordene. Eso va de la mano, el don de Dios va de la mano con la salvación. Es necesario de que nosotros ejerzamos lo que Dios nos dio a nosotros, pero es necesario que tú estés bajo la voluntad del Padre para que tú puedas obtener la salvación. Pastora Mónica. Gloria a Jesús. Y hay algo que me llama la atención, que dice ahí mismo también, en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, de un mismo cuerpo, judíos, griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber por un mismo espíritu. O sea, que tú no fuiste bautizado, un ejemplo,
por Pablo ni por Pedro, sino que todo se nos dio de beber por un mismo espíritu que fue a través del Padre. Entonces, cada uno de nosotros, lo primero que el Señor quiere que nosotros perfeccionemos su obra, que seamos perfeccionados a través de su gracia, a través de la palabra. Me explico, o sea, si el Señor me está formando, está formándome en mí como una sierva o como un siervo como una sierva de Cristo, ¿sabe lo que el Señor quiere de mi vida? Él quiere perfeccionar áreas en mi vida que a lo mejor me afectan en el ministerio, en mi vida diaria. Entonces dice que este evangelio tiene que ser predicado por testimonio. Amén. Y si no tenemos testimonio, aunque tú seas usado, como quiera que tú seas, es en vano. Entonces anteriormente la hermana Marlene decía una palabra y es una verdad. Hay personas que dicen, yo sé que no está bien, y ellos lo reconocen, que no estoy bien delante del Señor, pero como quiera me usa, como quiera me habla, no te alarde con esa palabra, porque trae mayor consecuencia. Cuando dice el Señor, hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace, y hay de aquel que sabe lo malo y lo hace, o sea, trae doble condenación. Lo primero es que si nosotros reconocemos que no estamos aptos en un momento, detenernos es la mejor opción. Yo me voy a detener, me voy a dar un tiempo, yo quiero que Dios trabaje áreas en mi vida, yo quiero que Dios... Y ese es el mejor testimonio que tú puedes dar como cristiano. Cuando en un momento tú entiendes que tu capacidad no está muy bien, una detención no significa quedarte para toda la vida, una detención es para mejorar, para cambiar, para reflexionar, poner de vuestra parte, para que el mismo Espíritu de Dios que nos usaba a nosotros para hablarles a otros, para ministrarle a otros, ese mismo Espíritu también me tiene que trabajar a mí y me tiene que cambiar a mí. Amén. Nosotros somos una vasija que le damos a tantas personas, ellos reciben, de verdad que sí, pero también nosotros necesitamos un tiempo de purificación para nosotros, un tiempo de llenura, como tanto el que da como el que recibe, todos necesitamos. Entonces dice la palabra del Señor ahí mismo, nos habla a través de la lectura, dice que si usted es una persona que profetiza la palabra del Señor y a usted lo ignoran porque usted profetiza, dice que siga profetizando y no se detenga, pero asegurémonos, como yo digo, asegurémonos, porque ¿cuáles son la gente más confrontada a través de todo? No son la gente que profetizan la palabra, porque cuando tú ministras lo que al enemigo no le agrada, ya tú tienes una guerra armada. Entonces, tú eres un siervo que está ahí, una persona que Dios te usaba en sanidad, una persona que Dios te usaba en liberación, una persona que Dios te usaba en una área de servir. Eso es un don y una gracia. No detenga lo que Dios te ha dado, sigue fluyendo. Que se te fueron los ánimos, sigue fluyendo. Que se me levantan demasiado, sigue fluyendo. Dios te va a cubrir, Él va a pelear por ti. No importa que se levante el enemigo, no importa que se levanten los adversarios, ellos mismos van a tener que entender que si tú eres el hombre de Dios o la mujer de Dios que Dios escogió, conforme a tu testimonio y como tú seas delante del Señor, ellos mismos que se revelan, ellos mismos van a hablar por ti, ellos mismos te van a reconocer, ellos mismos te van a poner en el lugar ideal a donde Dios quiere que tú estés, siempre que tú andes alineado a la palabra del Señor y entienda que tú estás haciendo lo correcto delante del Señor. Así que nos vamos a una pausa musical, regresamos. El don de Dios, qué maravilloso es hablar de la manifestación que Dios tiene hoy en día desde el principio, desde la antigüedad de la palabra. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cómo Dios tenía forma de expresión, cómo Él obraba a través de su palabra. Y dice la palabra ahí mismo donde tenemos el texto, en 1 de Corintios, dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profeta, tercero maestro, y luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, y a los que ayudan, y a los que administran, y a los que tienen don de lengua. Es una pregunta, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todo lengua? ¿Interpretan todo? Procurad los dones mejores, mucho más excelentes en nuestro camino, y Dios hará una excelencia en nosotros. Cuando vemos la palabra del Señor, una pregunta,
son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, cada uno hace su función. Cuando hablamos de un cuerpo que funciona el don de Dios, hablamos de los 5 ministerios, que ahí el Señor habla, gloria a Dios, del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista, y cada uno, y del pastor, cada uno en particular, ellos hacen sus funciones conforme a lo que le haya sido dado. Eso es lo que dice la palabra en Efesios 11:4, encontramos ahí donde el Señor, cómo lo define tan exactamente, gloria a Jesús, cuando Él habla del profeta, habla del pastor, habla del evangelista y habla del maestro. Pero tal vez a lo mejor en cada una de esas áreas todo el mundo tiene un compromiso, cada uno de ellos tienen que ejercer la función que el Señor le ha dado conforme a la administración de su función ministerial. Entonces cada uno de ellos vamos a dar cuenta al Señor. Ella no puede descuidar el área de ella, ni yo tampoco puedo descuidar la mía. Así que operan los dones dentro de un ministerio o dentro de una obra que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Nosotros somos que le damos la importancia conforme a la palabra, como tú le creas, así será hecho, Marlene. Así es que queremos soltarte, de que te levante, de que si tú has soltado lo del Señor, como decía la pastora, quizá porque te criticaron, quizá porque tuviste alguna experiencia y no te fue bien, queremos decirte que te levante, que recobre ánimo, que retome lo que Dios te ha entregado, que si el Señor te ha tomado para que predique el Evangelio en todo tiempo, como decía la pastora Mónica, muchas veces nosotros somos ligeros para promocionar una línea, para promocionar un producto que quizá no conocemos y le damos toda la fama a ese producto sin saber de dónde viene, pero cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, estudiamos su palabra, escudriñamos quién es Él, podremos promocionarlo por toda parte. Deleítate en el don que Dios te ha dado. Y mira lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Así es que da por gracia lo que por gracia tú has recibido, pastora Mónica. Así es, el don de Dios no se compra. Dios lo da a quien Él quiera, conforme a la administración del cuerpo espiritual, a través del Espíritu Santo. Y cuando hablamos, gloria al Señor Jesús, reiteraba al principio cómo Dios constituyó los 5 ministerios dentro de una iglesia. Vamos a reafirmarlo aquí a través de la palabra del Señor, que es en Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastores y maestro. Concluyo repitiendo el mismo texto bíblico porque anteriormente corrijo alguna salvedad. Hebreo 4:11. La palabra también ahí nos habla a nosotros, al igual que en Efesios 4:11, el Señor también trae la palabra y vamos a encontrar cómo Dios se manifiesta en diferentes áreas y simplemente nosotros entendemos que si el Señor tuvo el poder para organizar el orden ministerial, también nosotros podemos organizarnos como siervos, como cristianos. Así que vamos a hacer una breve oración. Señor Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todas esas personas, Señor, que están pasando ahora por perturbación, que están a punto de soltar la toalla. Oramos, Señor Padre, para que ahora mismo tú reactives ese don. Sea tú fortaleciéndolo, Jehová. Como dice tu palabra, que no descuidemos del don que nos ha sido dado a través de la imposición de las manos, Señor. Padre, yo declaro en esta hora, Dios mío, que tú fortaleces el siervo, hermano, creyente, Señor, y declaramos que esa visión, Señor, Padre, se hace, Señor, nutriente a través de la palabra, Señor, renueva ahora al que está cansado. Tú dices, Señor, Padre, Jehová, Dios, en Isaías 41, Señor, 29, que tú des fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Te damos gracias, Señor, en esta hora, deseando que cada persona haya sido fortalecida a través de la palabra, en el nombre de Jesús. No tenemos tiempo para más, pero le damos gracias al Señor, así que tuvieron cada una de nosotras con ustedes, la pastora Mónica Beltré y Marlene Rodríguez. Así que muchas bendiciones.